Intensamente 2 ya es la película más taquillera hasta ahora. Sí, sí, fíjate que me causó sorpresa porque, bueno, no que hayan salido demasiadas películas en lo que va el año así Bueno, solo tremendas. Dune. Solo Sí. Dune, o sea, más bien como que del género siento que no me lo esperaba. No sé por qué, igual yo estoy mal. Sí, sí, no, yo un poquito sí me lo esperaba, porque pues, al fin y al cabo es como un hit de Pixar, o sea, y pues la Ajá, gente sí va a verla, ¿no? La verdad yo me considero, digo, no sé tú, pero yo sí me considero que me gusta mucho el cine. O sea, hasta sí, en los Óscares entro ahí a una quiniela con mis mejores amigos y se pone muy interesante, pero sí quiero, o sea, sí tiendo a separar bastante lo que es evaluar una película, o sea, así como su estética, o sea, lo bien diseñada que está, las actuaciones, todo esto, ¿no? O sea, la parte técnica de sí, el mensaje, ¿no? Porque puede haber películas claro, preciosas sin mensaje, a mi parecer, por ejemplo, Avatar 2, pero puede haber películas sí. pues que están así súper rudimentarias, pero con un mensaje imponente, ¿no? Entonces, para mí Intensamente Claro. 2 eh, digo, en realidad creo que la parte técnica, visual, todo, pues es Disney y al final es calidad de primera, pero sí creo que por ahí el mensaje lo quieren hacer como que todo es miel sobre hojuelas, ¿sabes? Para el mundo y pues la realidad Ujú. es que no es así, ¿no? Claro. Sí, fíjate que ayer hacía una reflexión yo porque supe que fue la más taquillera así como lo mencionas, ¿no? En realidad yo veo algo de cine, pero casi no veo cine de este tipo. Eh, y justamente se me hace como que es muy revelador. A mí me parece que el que sea tan taquillera nos dice mucho. O sea, todas las películas que son muy taquilleras es porque la gente se identifica con algo. Esto es algo así eh, como entrar al hecho de pensar si el arte y sobre todo el cine es una herramienta pues artística pero también política, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo creo que ese abordaje de alguna manera tipo lacaniano sí nos ayuda a comprender pues que nos identificamos con los personajes o con las circunstancias, con la situación que se plantea ahí. No sé si has visto últimamente, ha habido mucho postapocalipsis, ¿no? Así como esta premisa de que ya el mundo y la humanidad se acabaron o que ya no es lo que nosotros conocemos como vida, sino que hay incluso inteligencia artificial, ¿no? De ahí, por ejemplo, Wall-E, o no me acuerdo cómo se llama esta película, en donde también pues ya vemos otros escenarios un poco más distópicos, ¿no? Sí, o la de Guerra En Civil, ¿no? Por donde, ejemplo, que se acaba de estrenar claro, este año. y lo que me llamó la atención de esta y a lo que hacía reflexión era que de alguna manera también no vemos esto normalmente. Y al no verlo, le quitamos también una cuestión como de poder examinar hacia dónde vamos y qué pensamos como sociedad. Porque digo, más allá de los gustos personales, yo creo que lo que nos dice esta película es que precisamente el tema de nuestras emociones es un tema que hoy todos identificamos como más que importante y urgente, no solamente porque me parece que por ahí en alguno de nuestros episodios pasados habíamos mencionado que los problemas también de salud mental iban a ser una cuestión pues ya pandémica, ¿no? En las Sí, décadas por venir. sí, justo es una cuestión pandémica. De hecho, aquí te traigo el dato fresco, un poco lúgubre. En México, pues siempre ha sido un tema la tasa de suicidio, ¿no? En México. Y pues hoy vi una noticia de que en lo que va del año se han suicidado 15 policías en todo México. Pues a raíz de presiones económicas, pero también presiones del crimen. Normalmente un policía, cabe aclarar, o sea, sí tienen un entrenamiento pues considerable dependiendo de su rama, o sea, si es municipal, estatal o si es de la Guardia Nacional y pues dependiendo también su grado de especialidad. Sí tienen un entrenamiento que en teoría los está destinado a hacerlos pues bastante fuertes, digámoslo así, de mente, ¿no? Para poder soportar imágenes,
audio, me refiero a, bueno, las voces de gente pidiendo ayuda, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues, el hecho de que se estén suicidando, pues es complicado. Y me puse a investigar y en México averigüé que la tasa de suicidio a nivel nacional se mantuvo estable hasta previo a la pandemia. A partir de 2019 aproximadamente, o sea, cuando viene como este año prepandémico, la tasa de suicidio empieza a aumentar, pero casi así, no lineal, o sea, exponencial, para arriba. Para que te des una idea, en 2020, o sea, a partir del COVID, del encierro, esto ya cuenta los suicidios durante el encierro, la tasa de suicidio era de 5.7 habitantes por cada 100.000 habitantes. O sea, de 100.000 personas, 5.7 se iban a suicidar en México. En 2022 era de 6.2. O sea, aumentó un punto, una persona prácticamente. Y hoy, bueno, a 2023 mejor dicho, que es cuando tenemos datos, 6.5. Entonces está pues aumentando considerablemente la tasa de suicidio y esto pues es un problema que han advertido autoridades de salud, autoridades académicas en algunas universidades como la UNAM, que pues no es normal que en cuestión de menos de un lustro la tasa de suicidio pues haya aumentado a prácticamente casi 2 habitantes más por 100.000. O sea, lo que no se explican es, bueno, sí lo explican un poco, explican las causas de qué puede ser. O sea, obviamente la pandemia pues sí trajo muchísimos casos de depresión, de ansiedad en general, pero también no solo eso, sino que la presión económica que sufre la gente, el grueso de la gente que no tiene la certidumbre de si mañana va a poder comprar una despensa, por ejemplo, si mañana va a poder comer, o si van a poder pagar la renta, o si van a poder pagar la escuela de sus hijos y demás, pues esta presión económica sí les afecta, ¿no? En este contexto hiperinflacionario que tenemos en el mundo y en México, y con estos salarios pues que no se incrementan a la par. Entonces, pues sí, cuando vi ese dato, afortunadamente yo pertenezco a una de las familias que en su privilegio no han tenido un caso así, pero sí conozco gente del mismo círculo social, incluso, que sí ha tenido pues suicidios importantes en sus familias a raíz de este tipo de presiones. No sé tú, Isma, ¿cómo ves el dato? Fíjate que me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante y quiero como que agarrarlo por el tema de la historia para poder adentrarnos a este fenómeno, que de hecho el suicidio es un fenómeno. Por ahí en la universidad leí a Emil Durkheim con el libro titulado justamente El suicidio, que fue el primer estudio serio de un sociólogo tal cual, uno de los padres fundadores de la sociología, diría yo, que estudió el fenómeno, ¿no? Emil Durkheim, pues francés, si no mal recuerdo, y de hecho hay una, pues no teoría, de hecho hay una ciencia que se llama suicidología, si no mal recuerdo. De hecho conocí a una persona que estudió la maestría, no recuerdo bien si en España, pero que sí hay una cuestión ahí hasta matemática en cómo los sobrevivientes, que son aquellos que justamente sobreviven a una persona que se quitó la vida, terminan cometiendo muy probablemente también un atentado contra sí mismos en los siguientes años de su vida. Y tiene toda una lógica que se argumenta matemáticamente de cómo esto es una probabilidad estadística, etcétera, ¿no? Entonces está muy fuerte. Yo creo que también es una cuestión no nada más personal, como lo hemos estado pensando, como una creencia, ¿no?, social, de que la persona que decide tomar su propia vida es alguien débil mental, es una persona que no supo, ¿no?, comunicar sus emociones de forma eficiente y productiva, y entonces derivó en un atentado a su persona. Como todo este estigma es a lo que voy, que también pareciera ser que está desconectado de su propia realidad social, ¿no? Como que la persona que lo hace es alguien anormal, es alguien que, pues como no entendió de qué iba el juego social, que además, debo de decir, es bastante enfermo. En lo general, la verdad es que la sociedad está bastante dañada, ¿no? Y me acuerdo que ayer alguien me comentaba, si vas a hacer este episodio, por favor, habla más positivamente de lo que es la película, ¿no? Porque siempre tienes una crítica muy dura. Bueno, pues perdón, pero la película, si les gusta y si les gusta la trama y todo, yo creo que eso ya lo pueden disfrutar.
yo vengo aquí a despedazar la película, yo vengo aquí a hacer crítica, porque finalmente creo que lo que necesitamos es ver las cosas de manera diferente. No estoy diciendo que yo tenga la verdad, pero creo que el aportar una opinión analítica, es decir, sustentada y argumentada, razonable, con una secuencia lógica y coherente de lo que es mi análisis fundamental sobre lo que voy a decir, es lo que puede ponerse en entredicho. Sin embargo, creo que el resultado de eso puede ser juzgado como mejor o peor realizado, pero creo que es importante hablar desde otro lugar, no nada más desde el placer estético que nos produce ir a ver una película, sino que tenemos que empezar a utilizar este tipo de cosas que se vuelven parte de la cultura popular, que todos podemos observar, que todos podemos ver de alguna manera si tenemos el privilegio de acceder al cine o posteriormente en una plataforma, pero que nos dan para todos comprender dónde estamos parados, porque también el que esté pasando esto en el cine quiere decir que todos identificamos, todos somos audiencias, o sea, somos un negociazo para el cine y para las plataformas de comunicación y de medios, y por tanto saben que este tipo de temas los vamos a ir a pagar para ver, ¿no? Entonces desde ahí comienza la cosa. Y fíjate que me dio mucha curiosidad y me puse a investigar, y al parecer quien dirigió este Inside Out 2 o Intensamente 2 lo hizo además por medio de un mecanismo de grupo, de análisis de grupo, en donde con 9 chicas, me parece, de California, Washington y Luisiana, entre 3 y 16 años, comenzaron un proyecto en 2021, donde de alguna manera se hizo este focus group, en donde les mostraban la película también periódicamente durante 3 años, ¿no? Me parece ser que la primera película. Entonces, partiendo de ahí te quiero relatar, decía, queríamos un grupo diverso de chicas de diferentes orígenes y con diversos intereses. Algunas estudian música, arte, otras son atletas. Estuvieron con nosotros desde la primera proyección, dice en un boletín Nielsen, que me parece el productor. Les enviamos cuadernos a todas para que escribieran sus notas. Luego nos reuníamos con ellas por Zoom y les hacíamos preguntas. ¿Qué les gustó? ¿Qué les molestó? ¿Entendieron el sistema de creencias? ¿Esa interacción les pareció real? Porque al parecer toda la película se basa en lo que es el sistema de creencias, lo cual no discuto. El sistema de creencias es el aparato fundamental con el cual nosotros funcionamos en el mundo para pensar que mi vecino es ateo y entonces es una mala persona, o yo creo que todos los jueces son corruptos o no, etcétera, ¿no? O sea, el sistema de creencias es lo que nos hace poder operar en el mundo como agentes de nuestra propia existencia e interactuar con los demás en un ambiente, un entorno determinado, dígase la sociedad. Bueno, paso a lo siguiente. Las nuevas emociones que se integran a esta segunda parte son la ansiedad, la envidia, la vergüenza y también la nostalgia como última emoción. No quiero hacer más spoilers, eso es lo único que les quiero mencionar. Sin embargo, esto se deriva de que precisamente todos vivimos ansiosos. Todos vivimos de alguna manera envidiando a través de Instagram, de las redes sociales. Vemos gente que tiene éxito desde los 19 años, 20 y tantos años. Vemos mujeres que están guapísimas, siendo chicas las que, por ejemplo, si se ponen a investigar también, los estudios dicen que las adolescentes son las que más padecen de body issues o de estos temas de autopercepción del propio cuerpo, de estas dismorfias llamadas ya como un padecimiento de deformación de la propia percepción del cuerpo que tienes, porque pues te ves en comparación con mujeres que son modelos en Instagram y que además no sabes si utilizan Photoshop o en las, no sé, las modelos que suben sus portadas de magazines, ¿no? De estas revistas de moda o de ultramoda, clásicas y nuevas, y donde dicen, no manches, ¿yo cuándo voy a ser esa chica? Y entonces les produce, ¿qué? Vergüenza, su propio cuerpo, les produce alguna suerte de ansiedad, el saber que no lo pueden lograr o que para lograrlo ese es un proceso que jamás van a lograr, porque pues bueno, si ellas ya te miden unos 80 centímetros y tú eres una mexicana promedio de unos 50 y tantos, unos 60 y tantos, pues ¿cuándo, verdad, le vas a ganar a la biología y esa es tu realidad? Entonces, me parece que todo esto es muy relevante porque todo está conectado al ambiente tecnológico en el cual vivimos. Y por otro lado, toda esta vergüenza que también existe, la podemos ver incluso en una suerte de tratar nosotros de aparentar a través de las redes sociales que tenemos la vida más chingona posible, ¿no? Aún y estés totalmente deprimido, tú tienes que subir, güey, la foto de donde te le estás pasando de huevos en un antro o con una super comida y tratas de provocar de alguna manera esta vida aesthetic o esta funcionalidad en donde la estética va por encima de la moral, la estética va por encima del bienestar emocional de ti y de la realidad y de tu verdad. La estética va por encima de todo y yo creo que en esta sociedad actual
que sí somos bastante hedonistas, hay que decir, la estética está asociada a ese placer estético, ¿no? A ese cómo puedo yo vivir mi vida de forma casi que artística, cómo puedo yo tener las mejores fotos, cómo puedo tener yo la mejor fotografía, déjame ocultarme la pancita o déjame ver porque esta pose no me beneficia, o si no me están brillando bien los ojos, mejor no me tomes la foto, aunque ya hemos salido juntos en la familia, porque pues vale más que el cómo me veo a demostrar pues que me reuní con gente que quiero, no sé. Cosas que todos podemos resonar de alguna manera, nos hacen eco. Y también pues esta nostalgia a momentos pasados, ¿no? A momentos en donde quizá estábamos más conectados realmente con la gente y más desconectados de las plataformas digitales, porque finalmente, y eso es un hecho también comprobado, las personas que pasamos demasiado tiempo en las redes sociales somos personas más solitarias, somos personas más solas, somos personas más ansiosas. No solo porque el mecanismo de las redes sociales actúan en una economía neurotransmisora basada en la dopamina, primordialmente. Es decir, que tú cada vez necesitas ver más quién te dio like y por eso pulsas el botón de refresh, 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 para poder saber si tu publicación es súper exitosa, para saber si a la gente le está agradando tu forma de ser. Y entonces, si ves que lo que hiciste ya funcionó y tuviste buenos reviews y tuviste buenos comentarios, likes, compartidos, no solamente para los creadores de contenido que de verdad corren un grave riesgo en su salud mental, sino todos en general, quiere decir que nos estamos moldeando por lo que nos dicen que hay que hacer a través de las redes. Es un sistema de control biológico y también un sistema de control socioemocional o afectivo. ¿Por qué? Porque es a través de estos mecanismos que nuestro propio cerebro se va moldeando. ¿A qué? Al placer de alguien más, al placer de un otro que no precisamente significa que nos beneficia a nosotros como de forma natural y recíproca, ¿no? Es decir, teóricamente una relación se construye a base de una reciprocidad positiva, en donde las personas a través del diálogo, de la convivencia, etcétera, alcanzan nuevos estadios de qué, de intimidad, de qué, de complicidad sincera, de verdades, por decirlo así, de una convivencia que lleve a la comunidad, a la solidaridad. Pero hoy no vemos que esto está ocurriendo en las redes sociales. De hecho, vemos más discurso de odio, vemos más polarización, vemos más linchamiento social. Las funas son un caso de ello, que provoca una vergüenza. Gente que incluso al ser funada termina, pues sí, tomando alguna decisión en contra de sí mismo, ¿no? Dígase el suicidio, dígase alguna autolesión. La ansiedad está todo lo que da. Yo creo que es la enfermedad más compleja de entender, porque estamos tan acostumbrados a una ansiedad funcional que posteriormente el exceso de ansiedad te puede derivar en un síndrome de depresión. Literalmente la antesala a una depresión. ¿Por qué? Porque no puedes procesar emociones y el miedo a no poderlas procesar incluso, o la ansiedad tiene muchos conceptos y tiene muchos abordajes, pero es una emoción tan compleja porque pareciera que ya como todos vivimos ansiosos es la nueva normalidad y no es cierto. Sí. Entonces, perdón por extenderme tanto, pero me parece que es parte de lo que hay que fundamentar de inicio para decir, ok, estas emociones en la película fueron elegidas por una razón muy particular. Yo se las estoy planteando a manera de hipótesis especulativa, si lo quieren hacer así. No voy a ir a preguntarle al director cómo lo hizo, por qué. Pero sí podemos pensar que eso que nos emociona, precisamente, esas emociones que nos provoca intensamente, es un reflejo o una forma de transferencia de emociones que nos llevan los personajes hacia nosotros, donde nos resuena, nos ubicamos en el personaje y decimos, güey, ese soy yo, ¿no? O esa situación me ha atravesado, me atraviesa, es que no mames, es la realidad. Y pues sí es la realidad y literal está llevada a cabo en una película de 2 horas o algo así, porque no solamente somos ya tan predecibles como colectivo y como individuos, porque estamos bastante imbuidos en lo que todos hacen y todos tenemos que hacer lo mismo y todos tenemos que más o menos seguir la línea de lo que se supone es esta forma de pertenecer, ¿no? Porque las redes sociales, entre comillas, te dicen, tú puedes formar parte de una subcultura de influencers o de una parte de subcultura de los foodies o una parte de la subcultura de los cinéfilos o bla, 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 y entonces tú mismo vas teniendo una manera de autopercibirte, de definirte, tu propia identidad parte más allá de lo que tú crees que eres y de lo que tú te asumes. No, en realidad el influjo o el input que tenemos de lo que nos dice la red social o de lo que nos dice el ambiente social de las redes es lo que nos define hoy en día y por eso vemos a tanta gente con tan baja autoestima, Mau. Todos, considero,
hemos atravesado periodos de baja autoestima. Es muy vergonzante porque al final dices, soy un adulto funcional, güey, soy una persona que racionalmente sé lo que es tener una baja autoestima en lo general y por qué y así. Pero no terminamos por aceptar que realmente eso nos condiciona también en nuestro actuar. No sé qué piensas tú, Mau. Sí, bueno, la realidad es que mientras estabas hablando de esto de las redes sociales, recordé por ahí las palabras del famoso filósofo Zizek. Supongo que ya la audiencia lo ubica, si no, pues es uno de los filósofos más, pues más ácidos de nuestro tiempo, diría yo, pero que sí tiene por ahí muchas buenas líneas de pensamiento. Bueno, me refiero a muy útiles para comprender algunos mecanismos de cómo funciona la realidad. Y él por ahí comentaba que las redes sociales se te venden con esta idea de que te van a hacer más libre, ¿no? De que son extensores de o amplificadores de la libertad humana, porque a través de ellas pues puedes, no sé, puedes trabajar, puedes llegar a más gente, puedes extender un mensaje o puedes conectar más con tu familiar, tus familiares, tus amigos, con todo el mundo y demás, pero en realidad lo que hacen es justamente suprimir tu libertad para moldearte en una caja, porque las redes sociales no son de contenido libre, como mucha gente piensa. Yo les puedo decir así, porque lo he vivido, yo que estoy ahí en el TikTok, que hago TikToks, pues sí pasan siempre mis videos por un filtro de TikTok, y si a TikTok no le parece mi video, que por ahí me han bajado, por ejemplo, una vez me bajaron justo en vísperas, de hecho, curiosamente hablando, en vísperas de la operación que empezó la invasión militar de Rusia a Ucrania, subí un video de por qué hay tanto rencor de los ucranianos hacia los rusos, sobre todo por el tema del estalinismo, el genocidio de la hambruna, el holodomor que se vivió allá. TikTok me lo bajó y no o sea, ni siquiera puse así como imágenes así ni nada, ¿no? O sea, solamente por el mensaje, al parecer no le gustó, ¿no? Y pues este mensaje que pudo haber llegado a gente que quería aprender sobre este conflicto, pues no le llegó, pero ahí es el punto. Las redes sociales no son de contenido libre, son simplemente lo que se puede filtrar de contenido en las plataformas a través de, pues ahora sí que editores, por así decirlo, los nuevos editores, que dicen que se puede publicar y que no se puede publicar. Entonces, pues obviamente es del interés de los editores maximizar el rendimiento de publicaciones en su plataforma, porque así maximizan también las ganancias de publicidad y de diferentes tipos de anuncios que se proyectan por ahí. Y pues ya hemos aquí discutido en el podcast de varios casos donde los datos que algunos partidos políticos o gobiernos o empresas utilizan estas plataformas para inmiscuir por ahí mensajes subliminales para que la gente pueda pues consumir sus productos, ¿no? Ahora sí que los famosos publicistas, pero ahí adentro de las plataformas. Y muchas veces pues o sea, no, es curioso porque cuando tú estás en tu, no sé, en tu feed, en tu página de Reels en Instagram o de TikToks, y se va a acercar el mundial, por ejemplo, pues te empiezan a salir, aunque no sean anuncios, te empiezan a salir publicaciones de tiendas que están vendiendo, no sé, las playeras del fútbol, ¿no? O los balones del fútbol, o este tipo de cosas. O te empiezan a salir las publicaciones de los amigos relacionadas al mundial, ¿no? Bien, creando este tipo de atmósfera idónea para la compra-venta de cosas. Y eso es lo que dice Zizek, ¿no? Por un lado. Y pues por el otro, Isma, yo también estoy de acuerdo en que todas las películas, absolutamente todas las películas, series y demás, todo mensaje que se proyecte en medios masivos, pues son con fines políticos. Pueden ser en mayor o menor medida, claro, pero todos tienen mensajes políticos. Por ejemplo, Disney es muy hábil en hacer este tipo de mensajes intergeneracionales. Se especializan, digamos, en una generación y sacan la secuela. Si te das cuenta, a mi generación le tocó de niños Monster Inc. Se trató mucho sobre el tema de la herida de abandono de un padre al momento de que Sully abandona a Boo, en un contexto de la población mexicana, cuando ya está el Tratado de Libre Comercio en activo, cuando ya hay una ola de migración masiva de mexicanos a Estados Unidos, estamos hablando del 2001, entonces casi que previo a las Torres Gemelas. Entonces, pues Disney saca este tema ahí, y Disney sabe que nuestra generación pues va a crecer, y eventualmente cuando yo iba a entrar a la universidad sacan Monsters University. Entonces pues se ponen ahí a hacer como el guión de cómo debería ser tu vida universitaria, de cómo deberías comportarte en un modelo
universitario como persona. Y esto en su momento, pues yo no lo vi, ¿no? Yo solo veía la parte, como te digo, o sea, la parte como de la película, de la estética, que también hecha está, la risa, ¿no? Pero todas las películas tienen un mensaje político de adoctrinamiento hasta cierto punto. Incluso váyanse fuera de Disney y vean la de Nosotros los Nobles. No sé si tú llegaste a ver esa película de comedia, Isma, pero a mí, yo cuando la vi, bueno, me gustó mucho la película en cuanto a cómo está hecha y a nivel guión comedia, pues sí me hizo reír. Pero, si te das cuenta, esta película sale justo antes de que empiecen con las terminologías de Fifi, Chairo y esto. Y esto fue como, o sea, se empiezan a hacer varios memes a partir de esta película, donde se toma el arquetipo de lo que debería ser alguien nice, alguien bien, alguien whitezican, alguien fifi, y lo que es alguien pues más chairo, más digamos pop, del pópulo, ¿no? Del vulgo de la sociedad. Y pues no es, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Y lo vimos sobre todo con esta película que salió, que te decía de Guerra Civil. ¿Quiénes son los inversionistas detrás de una película así? Pues fueron los Obama, la familia de Barack Obama. ¿Por qué les interesa mandar el mensaje de que Estados Unidos podría caer en un conflicto armado civil? Entonces, todas las películas, todas las series, absolutamente todos los programas de televisión tienen en mayor o menor medida un mensaje político detrás. Y Disney, pues, es de los maestros en adoctrinamiento de la gente. Y no lo digo en un sentido así como, te van a controlar y te van a hacer comunista. No. O sea, lo digo en un sentido de que te llevan hacia ciertas guías de comportamiento, de cómo debes comportarte, cuando a veces la realidad imponente y que no la puedes mover se antagoniza con el mensaje. Por ejemplo, Intensamente 2 se antagoniza con el hecho de que el suicidio va a la alza en México, en el mundo, ante un planeta que está pues muriéndose, que está yéndose a conflictos más y más fuertes. Entonces, estás tratando de tapar al sol con un dedo, ¿no crees? Fíjate que qué bueno que mencionas esto, y yo lo dividiría en esta segunda parte de nuestro análisis, como para poderlo ordenar. Y diría que en esta segunda parte de nuestro análisis se va a llamar la industria de la felicidad. Para ahí, y nada más como remarcando un poco lo que tú mencionas, precisamente me parece que las redes sociales y lo que podemos ver en la industria también del cine y de la cultura en lo general, es que es una industria, es que busca vender. Y también busca generar consumidores y seguidores o personas que estén dogmatizadas. Es decir, no hay posibilidad, entre comillas, porque no está diseñado para eso el tema de las redes sociales, de tener una emancipación política de pensamiento y criterio propio, crítico. En realidad, esto que me acabas de mencionar o nos acabas de mencionar es precisamente el dogmatismo de cómo tienes que pensar. Y cuando alguien te dice de forma dogmática cómo pensar, entonces te extirpa a ti tu capacidad política de agencia, personal y colectiva. Es decir, tú ya no tienes la capacidad de ser un ente político, un ser político más bien, en donde tú puedas replantearte la realidad, saber cómo tú puedes transformarla, sino que simplemente vas a seguir el patrón que ya se te indicó o el camino. Esto es lo que muchas veces en TikTok y YouTube se dice como el primado negativo, es decir, ¿qué es lo que puedo hacer? Y te dan dos opciones, no hay más, pero hay un chingo más, solo que no las vemos. Entonces vas a tomar A o B. Y si por ejemplo llega una industria del refresco y te dice, ¿qué quieres? ¿El refresco de color negro o el naranja? Bueno, pues cualquiera de los dos, pero no, toma una decisión, eres libre. No eres libre, güey. Libre es poder tomar kombucha, libre es poder tomar agua, libre es poder tomar otras cosas. Pero a lo que voy con este ejercicio tan simple y burdo es que el capitalismo te lo licúa todo, pero además te da la sensación de agente político de tu propia existencia y de la toma de decisión, cosa que no existe, porque si te das cuenta en este ejercicio, tú sí o sí vas a tomar refresco. El color no importa, el refresco lo vas a consumir y vas a pagar por él. Ese es el arte del marketing, ese es el arte también de alguna manera de este dogmatismo económico en donde tú no tienes la capacidad de emanciparte del mismo, sino que simplemente vas a ir a votar por cuál vas a consumir más, y evidentemente de eso va a haber más después, ¿no? Entonces, quiero dejar muy en claro que precisamente lo que sí hay son nichos de mercado, ¿no? Y pasando con la crítica que yo ayer hacía en las redes sociales, es esto. Justamente, pues hay una realidad muy dura que aceptar. El fenómeno que nosotros vemos, porque yo así lo identifico, de un nihilismo entre los jóvenes, sobre todo en México, donde no hay un futuro posible de una vivienda asequible, donde es muy difícil conseguir tu emancipación de la casa de tus padres si es que quieres tener una vida, entre comillas, cómoda,
donde puedas salir a comer de vez en cuando a los restaurantes, etc. Tienes que vivir con tus papás, güey, de entrada, porque el 30-40% de tu sueldo se iría a una renta, sobre todo en Querétaro y Ciudad de México, que ya son las dos ciudades más caras de Latinoamérica para vivir. Y por otro lado, y bueno, Guadalajara, Monterrey no se quedan atrás, por supuesto, y ya nos vamos a otros lugares, ¿no? Pero a lo que yo voy es, en un sistema mundo que está realmente dañado, en donde para poder tener algo, el capitalismo justamente lo que hace es extraerle el valor. O sea, el valor se crea, ¿por qué? Porque el valor de los muebles no es el tipo de madera, sino que se taló el árbol y claro, se construyó con creatividad y etcétera un mueble, ¿no? Y está bien. El tema es que después tú quieres cambiar tus muebles cada 2 años o cada 3. Y la cuestión es que nunca acabas, güey. ¿Por qué? Porque prima a base del deseo. Y el deseo humano es exponencialmente infinito. Yo les quiero dejar ahí nada más como que el ejercicio personal en donde cuando obtienen algo, regularmente no tardan mucho tiempo y ya quieren más, de lo que sea. Te acostumbras a un cierto tipo de nivel de vida y ahora quieres una vida mucho mejor en cualquier aspecto. Quieres comprarte un coche y a los 3-4 años ya quieres un coche superior normalmente. Tienes unos zapatos de tal tipo y ya viste que sacaron los nuevos y aunque todavía tengas los tuyos, vas a ir por esos nuevos aunque no haya necesidad. Es decir, no te mueve la necesidad en el capitalismo, te mueve el deseo puro y duro. Y en esta industria de la felicidad, que es a lo que quería llegar con el tema de las emociones, es que también es un negociazo el hecho de que todas estas cuestiones de ansiedad, todas estas cuestiones del miedo en el cual vivimos, todo este terror, que es verdad porque está ahí, que el futuro no es promisorio, es decir, podemos empezar a ver que el cambio climático es real, ya hay algo que se llama ansiedad por cambio climático, por decirlo así, y ya hay diferentes tipos de síndromes ahora que antes no teníamos, pero ¿qué crees? También ya vamos a empezar a generar especialistas que se enfoquen precisamente a atender tu caso, porque como se empieza a generar una nueva serie de condiciones, por decirlo así, como que cada vez va a haber más depresión, cada vez va a haber más ansiedad, pues cada vez también vamos a necesitar más como contrarrestarlo. Y eso mueve también un mercado. Entonces, de alguna manera no hay salud mental real y posible para un individuo en esta sociedad, por más que vayas y chambies, ¿no? O sea, la gente piensa que no, me falta trabajar más en mí, la gente piensa que tiene que ir a terapia más tiempo, ahora de esto, ahora de aquello. Y sí, claro, todos tenemos cosas que ir a sanar y es muy sano ir a hacerlo, no lo dejes de hacer. Si estás además haciendo algún tipo de tratamiento, tomando un medicamento, no lo dejes de hacer. Los expertos en ese sentido saben más. Lo que yo te estoy proponiendo es plantear además por qué esto no sería suficiente a largo plazo o por qué no es sostenible en lo general para una sociedad. Y es que tú puedes estar muy trabajado, tú puedes haber ido a muchos cursos de programación neurolingüística, tú puedes haber ido a todas las terapias, tú puedes haber subsanado todos tus traumas de infancia y de juventud o lo que sea que te haya ocurrido. Y tienes toda la legitimidad para hacerlo porque además todo eso ocurrió y fue real y es legítima la emoción. A lo que yo voy es, aún así, puedes vivir en un estado deprimido a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque la arquitectura de una ciudad a veces tiene que ver, y casi todas las veces, con que el desarrollo implica quitar la naturaleza. Se ha comprobado, por ejemplo, que una persona con depresión puede hacer paseos por la naturaleza y eso va a disminuir esa depresión. A lo largo de un tiempo hay estudios de eso. El que hace ejercicio, el que come mejor, porque mucha de la serotonina que hace que te equilibres en las emociones viene del estómago y no del cerebro. Pero ¿qué pasa cuando vives como un godínez que no tiene chance de comer bien y como debe de ser, verduras, vegetales, comida viva, digamos, y todo está industrializado, todo es azúcar que te liquida la serotonina literalmente, te inflama, la inflamación provoca inflamación cerebral, que a su vez hace que también corras más riesgo de ansiedad y depresión, por ejemplo, y todo esto lo pueden ir a checar, no me voy a detener mucho. Personas que hacen ejercicio tienen una mucho menor probabilidad y el porcentaje baja cuando ya padeces una depresión o para evitar llegar a una depresión. El ejercicio es primordial, por ejemplo, pero entonces no hay tanto negocio cuando estás sano, ¿sí me explico? Y el tema es que en el sistema en el que vives también te condiciona y eso está bastante jodido. Es decir, si tú vives en una ciudad donde no hay naturaleza a la cual ir o te queda muy lejos porque ya todo es concreto y viviendas a carísimos precios, pues entonces ¿cómo tienes acceso a ese elemento natural de curación? Por decir una cosa. Si tú tienes que trasladarte a tu trabajo
y te queda bien lejos y además alrededor pues no hay mucha comida de calidad, hay pura fast food y etcétera. ¿Tú crees que tú puedes de forma consciente elegir los alimentos para tener una mejor calidad de vida? La opción que tú tienes a elegir es ir al food court de un mall con 10 opciones diferentes de fast food horribles, normalmente ultraprocesado todo, con demasiadas grasas y así. Y te das cuenta que el comer bien incluso comienza a ser un privilegio de las clases poderosas económicamente. Alguien que puede comer salmón tiene mucha más capacidad económica que alguien que ni siquiera puede comer proteína en un país como el México. Y eso también nos divide. ¿Por qué? Porque también nos afecta biológicamente y emocionalmente. Entonces, hay un mito muy grande en que la salud mental es algo sumamente individual, que tenemos toda la capacidad y la agencia de que esté en nuestro control. Claro, te puedes echar la mano, puedes dormir mejor, puedes comer mejor, puedes hacer más ejercicio, puedes ir a pasear a la naturaleza, puedes abrazar más a tus personas queridas o a tus mascotas y todo eso te va a ayudar. Pero vamos a ser honestos y realistas. ¿Qué tanto tiempo te queda en el día para hacer todo esto? Para cuidar de ti. Y me parece que entonces habría que empezar a entrar a la tercera fase de este análisis, en donde en realidad este mito se cae cuando entendemos que la sociedad nos alimenta y nosotros a ella. Es decir, el individuo, el ser humano, no está solo en el mundo. Se compone de una sociedad, la alimenta y esa sociedad nos retroalimenta. Entonces, el individuo está condicionado por los elementos sociales que lo integran. Y ese individuo va a reproducir lo que aprende y es un bucle recursivo que no acaba, en el sentido de que nosotros, si no entendemos que, por ejemplo, cuando yo estoy bajo de motivación, me voy a alguna librería en México y me compro un librito de motivación personal como Hábitos Atómicos o el Club de las 5M, lo que estoy haciendo en realidad es tratar de darme motivación, no salud mental. ¿Por qué? Porque te das cuenta que no te alcanza el tiempo para ni madres, entonces te tienes que despertar ahora a las 5 de la mañana, dormir menos, para alcanzar a ser una persona que empiece a crear arte, o ser una persona que realmente pueda salir a pasear a su perro una hora, porque el pobre ya no sale desde hace 3 semanas que hay que entregar reportes en la empresa, en un sistema corporativista, que está muy cabrón de a veces decirle al jefe, oye, no puedo. No, pues te tienes que quedar porque hay que entregar resultados. Eso es lo que se va a medir. Entonces, a lo que yo voy en lo general es que necesitamos replantear la pregunta de si la salud mental es un tema que esté en mi control totalmente, a lo cual mi hipótesis es que es no. Hay un punto en donde tienes incidencia y es tu responsabilidad, pero hasta dónde las opciones son limitantes para que tú realmente, con una realidad objetiva, tengas acceso a poder tomar esas decisiones, y es ahí donde yo pongo en duda que la tenemos. No todo el mundo tiene dinero para ir a una terapia, no todo el mundo puede acceder a un tratamiento médico psiquiátrico, no todo el mundo puede comprarse una propiedad en un lugar donde haya grandes pastos y áreas verdes, no todo el mundo vive en una casa suficientemente espaciosa como para pensar que tienes diferentes áreas dentro de tu propiedad, como para pensar que tienes esta suerte de sensación de que no vives en un cubo. Y todo esto te afecta, te des cuenta o no, cerebralmente, te afecta emocionalmente y socialmente también. Porque hace poco una chica bastante picuda en estos temas de vivienda decía, oye, es que viviendo con los papás, pues ¿cómo desarrollas tu sexualidad, güey? O sea, ¿a qué hora coges? No puedes tener intimidad. ¿Cómo las condiciones materiales justamente nos condicionan? Perdón por la repetición de palabras o el eufemismo, pero efectivamente hay un materialismo muy objetivo que no nos permite tener salud mental. Esos aspectos casi no los vemos porque la industria se encarga de decir, ok, no te apures tanto, pero mira, chíngate este librito, te lo lees, 2-3 días vas a pensar que puedes contra el mundo y contra todo, y al 4-5 día regresas a tu realidad, brother. Y entonces el futuro se ve muy deprimente, güey. Pero no estás mal, sí se ve muy mal. O sea, literalmente tú no tienes mucha esperanza hacia adelante de poder decir cómo se va a construir la ciudad en la que vives. Tú no tienes la agencia política para determinar si la comida que se vende alrededor de tu empresa es de mejor calidad, porque en realidad mucho de lo que hay alrededor de las empresas es para alimentar a personas que apenas les alcanza a salir a comer cualquier cosa. No sé cómo lo ves tú, Mau, o sea, perdóname por este speech,
tan deprimente, güey, o tan realista. No, no, Pero no, es que... es muy evidente. Es que no, no. Sí, no, o sea, sí, no estamos diciendo aquí, tírate a la desgracia, en depresión, no hagas nada, quédate en tu cama. No, o sea, tampoco. Lo que estamos diciendo es que tengas cuidado con esta industria de la felicidad, con estos mensajes, con estas películas, por ejemplo, de que, ok, si yo ya fui a ver Intensamente, ya me identifiqué con la protagonista, con Riley, y yo ya sé que si hago esto voy a poder ser feliz realmente, ¿no? Y la realidad es que no. O sea, como bien lo dices, tu realidad se impone. Sí, voy a ser feliz como Riley si suprimo mis emociones o si sé manejarlas y sé sentirlas, pero en cierto modo pues voy a llegar a maestrarlas y ser feliz, pero regreso a mi casa y no sé, tengo que hacer 1 hora y media en el metro para llegar, estoy en un lugar que es un poco riesgoso, aparte vivo con roomies, entonces como tú bien dices, pues no puedo invitar, no sé, a mi pareja tan fácilmente, no puedo invitar a lo mejor a mi familia tan fácilmente, porque obviamente es imposible pagar por mí mismo una casa, un departamento, y al mismo tiempo, hasta pues... el hotelazo, güey, si quieres. Sí, no pasa nada. sí, Pues, ¿qué hasta tiene? eso, Totalmente. totalmente. Entonces, pues sí, obviamente, como lo hemos dicho en este podcast varias veces, pues la realidad se impone ante nuestras creencias. Y aquí el problema principal es que mucha gente cuando empieza a ver que estas soluciones efímeras que nos quieren vender en redes sociales, que nos quieren vender productos, que nos quieren vender películas, que nos quieren vender libros como estos que decías, pues al final esconden algo muy lúgubre, ¿no? Lo que esconden, diría yo, es que tú, digo, y lo voy a poner no en materia de ofensa ni nada a nadie, pero al final tú, todos aquí, todos los que vivimos en este sistema, somos pues como ratas en un laboratorio, en un laberinto, y pues dependiendo de obviamente de tu estatus socioeconómico, pues tienes más o menos mejores o peores accesos a, no sé, a los quesos o al agua o demás, como ratoncito. Y lo malo es que este tipo de soluciones efímeras pues son, digamos que como un pedacito de queso, ¿no? Un granito ahí, por ahí, de nuez o lo que sea para que puedas comer y que puedas seguir en este laberinto, pero nunca, jamás cuestiones el hecho de que tú estés en ese laberinto o en esa rueda de la rata corriendo, en esa carrera de rata, porque el sistema nunca lo vas a poder cambiar. La rata, en realidad, bueno, el ratón, o sea, como especie, pues nació para ser una especie en el campo, ¿no? Libre de recorrer el mundo, las praderas, demás, cuidándose obviamente de los depredadores y todo esto, pero pues al final libre de hacer su propio camino, ¿no? Y la realidad es que hoy, con esta falsa ilusión que tenemos de albedrío, de libre albedrío, pues creemos que nosotros ideamos nuestro propio camino y en realidad no. Nuestro camino está sentenciado, está dictado por el capital, por la lógica capitalista, por el sistema económico, por el gobierno incluso en turno, por la ambición de las empresas, por el mercado en nuestra época. Si hubiéramos vivido pues, por ahí en el 1900, aquí en México, pues hubiera estado dictado, si fuéramos trabajadores de campo, pues por los precios de las tiendas de raya, ¿no? Por ejemplo, nuestra lógica hubiera sido lo que pudiéramos comprar de ahí. Hoy en día es lo que podemos adquirir en tal y tal supermercado, en tal y tal tienda departamental, en tal y tal sitio web como Amazon, Mercado Libre. Pero pues realmente no hay forma de que nosotros elijamos nuestro propio camino, ¿no crees? Y eso es lo deprimente. Más no creo, aquí sí yo creo que como humanos deberíamos comenzar a cuestionar esta lógica y pues de alguna forma reaccionar en resistencia. Esta sería la tercera parte, o sea, todavía no se nos vayan a audiencia, o sea, todavía no se nos vayan a terapia después de haber escuchado este episodio, por favor. Sí entiendo si nos están mentando la madre ahorita o si es como, no, pues Isma y Mau ya me dijeron que ya, güey, o sea, ya estamos condenados, ya no hay más que hacer. No, banda, sí hay algo que hacer, sí hay algo que podemos hacer y es... Aquí quiero inaugurar la tercera parte del episodio y la última, por decirlo así, antes de nuestras conclusiones. Por supuesto, hay que extendernos en este episodio, porque es muy complejo y yo le llamaría que esta tercera parte es invertir la lógica lo más posible. Es decir, ok, si ya entendemos que somos simplemente consumidores y que se nos crean nichos específicos y colectivos de consumo en donde nosotros interactuamos y donde la lógica de la vida es consumir, no es vivir. Pónganse a pensar, en realidad
mucho de lo que hacemos es para poder obtener dinero, para poder consumir, sentir que pertenecemos y que si no tenemos ni siquiera ese acceso, entonces ya no somos nadie. No, no, no. Ustedes son seres humanos antes que todo. Ustedes son personas valiosas, ustedes son personas que tienen una dignidad y sobre todo que tienen un cerebro que hay que usar y unas emociones que pueden gobernar a través de la razón recta, diría Marco Aurelio, gran filósofo estoico. En este sentido yo les propondría lo siguiente. A manera de filosofía de las resistencias, que es algo que me gustaría denominar de aquí en adelante. ¿Cómo resistir? Bueno, pues si ya identificamos que nosotros somos consumidores, precisamente tratando de subsanar todo este desmadre emocional que nos provoca el sistema actual en el cual vivimos y del cual tenemos poca agencia política, yo te diría que entonces veamos ahora con nuevos ojos el hecho de que todas aquellas cuestiones de coaching, retiros espirituales, libritos de autoayuda, etcétera, son soluciones como si fueran aspirinas de muy corto plazo. Quiero que lo veamos así, porque finalmente es lo que son. Son ayudadores de motivación, son lugares donde nos sentimos que podemos hacer una cierta catarsis, pero en realidad no son sostenibles porque no nos traerían una solución definitiva. Es decir, cuando tú no puedes cambiar un ambiente, el ambiente te va a volver a llevar al mismo punto. Y eso es lo que vivimos normalmente todos. Por eso la gente termina regresando a terapia, termina volviendo a una ansiedad, tienes que vivir medicado por mucho tiempo y de repente ya no sabes si con el medicamento vas a poder vivir tu vida. Y yo diría que eso nos aterra también. Y entonces mejor consumimos de la industria como para estar bajo control. Pero no. Aquí la explicación es liberarnos de esta idea nociva y tóxica de que un día sanaremos completamente. Sí, suena muy mal, mucha gente va a decir, oye, pues estás diciendo a la gente que entonces está condenada y que no va a tener salud mental. No, yo más bien te diría que sí hay posibilidad de salud mental, pero nos corresponde a todos como colectivo llegar ahí. ¿Cómo? Porque bueno, ahí te va. Normalmente te dicen, trabaja tus emociones y mientras más rápido las trabajes y más profundamente lo logres, cambies tus creencias, vas a ser más rico, vas a poder... Ve cómo siempre el objetivo es tener más estatus. Ser más chingón, ser el próximo Elon Musk o el próximo Mark Zuckerberg. O tener el mayor éxito como youtuber, como tiktoker, como una persona profesional en tu ramo. O sea, no te digo que eso esté mal. Lo que yo te digo es que pareciera que todo lo que hacemos, que todo lo que quisiéramos lograr, es algo que realmente nos hace infelices en el proceso. Porque es muy cabrón llegar ahí. Porque ¿por qué no son tantos los Mark Zuckerberg o Elon Musk? Y son solamente como... personas que están ahí en el Olimpo literalmente y todos ahí tratando, ¿no? De llegar como si fuéramos, a la cima, ¿no? Y ahí se nos ve la vida. Entonces yo lo vería de manera diferente. Yo te diría, deberíamos de cambiar el enfoque. Si nosotros estamos siendo tratados como consumidores meramente, y lo somos, y no lo vamos a dejar de ser, eso también es una realidad. Pero ¿por qué no le empezamos a imprimir a nuestra realidad y a nuestra perspectiva esa creencia de que no podemos hacer nada? Una nueva realidad en donde lo colectivo supere nuestras ganas de ser los más chingones individuos. ¿Por qué no aspiramos a una colectividad más chingona, más sana? Pero esto no es de buena onda, güey. O sea, esto va a costar. ¿Por qué? Porque es la agencia política. ¿Cómo se ganaron los derechos de los trabajadores? Yo les preguntaría, y Mau sabe más de esto que yo, de la historia. Bueno, pues a través de la lucha. No hay derecho que se haya obtenido ni social ni de libertades sexuales. La mujer tuvo que salir en minifalda en los 60s o quizá antes y ser juzgada de prostituta, que además es un oficio así como muchos otros. Y mientras no seas obligado, obviamente, pero toda lucha tiene un costo. Y a lo que voy yo es, yo tengo una hipótesis que creo que más allá de especulativa, literalmente es una realidad que simplemente habría que voltear a ver a los países escandinavos y a otros lugares que realmente son de primer mundo, para entender que aquellas sociedades donde hay una menor desigualdad, casi gradiendo en cero, y una pobreza que también casi ya es inexistente, todos, absolutamente todos, seríamos más sanos mentalmente. Y aquí hago un ejercicio bien simple para nuestra comunidad LGBTQ+. ¿Tú crees que vivirías el mismo tipo de discriminación si fueras ultramillonario y fueras una mujer trans, como eres, o fueras una persona homosexual, seas gay, lo que sea, lesbiana, no sé, si fueras una persona del tipo que quieras, en cuestión de identidad y también de género,
como tú te autodenomines. No, yo les quiero decir esto. Cuando una persona tiene mucha más lana, créeme que todo lo demás es mucho más suave. Y es ahí donde precisamente nos fragmentamos otra vez en la lucha social, en mi opinión, y esto es quizá una opinión muy impopular porque se me pueda catalogar de machista, pero no lo es, esto es más bien, pues sí, es una teoría desde la izquierda muy fuerte, que dice, ¿cuándo es que realmente logramos obtener, por ejemplo, un salario mínimo mucho mayor? No es porque los miembros de la comunidad LGBTQ+, van por aparte pidiendo que ellos, porque han sido afectados normalmente, históricamente, igual que las mujeres, merecen. No, güey. Vamos hombres, mujeres, trans, personas gay, todos nos sumamos en una misma causa. Y esto tiene un fundamento incluso hasta físicamente demostrable. Si alguien sabe de física, si se acuerda de la primaria, de la secundaria, o incluso ahorita lo quiere hacer, es, tú trata de empujar con tus dos manos objetos que estén muy lejos de ti, separados. Y la fuerza que tú vas a imprimir en ellos con tu cuerpo es muy baja. Pero si tú con tus dos manos presionas una misma área y empujas, la fuerza que vas a transmitir en ese objeto va a hacer que se mueva. Este principio físico incluso es lo mismo que podemos aplicar en la sociedad y es lo siguiente. Si nos organizamos un poco más en el trabajo para que la persona que está siendo discriminada, ¿por qué? Pues porque es una mujer trans o porque normalmente es una sociedad interna dentro de tu cultura laboral que discrimina a personas de bajos recursos o es racista, porque también lo hay. Ese tipo de ambiente se reproduce no solo en la sociedad en el amplio espectro, sino en los grupos ya también contenidos dentro de las instituciones, dentro de las corporaciones, etc. ¿Por qué no? Yo sugiero que hagan un ejercicio. La próxima vez que un jefe que tenga estas ideas racistas, machistas, muy cortaditas, muy topaditas de su mente, nadie le ríe el chiste, y son 10, 15 subordinados y nadie le ríe el chiste a este güey, o a esta señora, o a este señore, pues vas a ver cómo a la siguiente se lo va a pensar 2 o 3 veces antes de soltar un improperio. Este es literalmente la demostración de cómo el ostracismo social o el fenómeno de las masas puede más que el del individuo. Y lo mismo al revés. Y tristemente es por eso que vimos que históricamente la mujer y también los grupos vulnerables, al día de hoy todavía muy vulnerables, como los LGBTQ+, esta parte de los grupos más afectados, viven afectados porque la mayor parte de la gente no cree que tienen los mismos derechos que cualquier ser humano. Cabrón, ¿cómo los van a tener si también son personas? Entonces, claro, me parece que aquí la lógica que nosotros tenemos que regresar es a volvernos agentes políticos de nuestra existencia. Dejar de ser consumidores. Dejar de pensar que porque tengo una peluca de tal tipo puedo confrontar a la sociedad y demostrarle que soy valioso. Eso es importante. Si para ti eso es tu identidad y eso te permite tomar agencia de tu cuerpo, tomar agencia de tu ser, perfecto. Pero nunca pensemos por encima de que importa más, literalmente, apoyar en el momento de la injusticia y nos unamos a que una persona sea defendida por todos. Porque es ahí donde los cambios se vienen. No en las decisiones individuales. Normalmente ese es un área de resistencia muy complejo, porque estás fragmentado. Justamente así opera la cuestión. Mientras más aislado estás, pues como es el dicho de los romanos, divide y vencerás. Y es muy fácil, entonces, cuando no nos dividimos y cuando nos vamos juntos por la real libertad, por la cuestión de transformación, es en ese momento y solo en ese momento que los cambios empiezan a suceder. Me voy a ir nada más a una cuestión muy específica que me parece que es algo notable de lo que se logró en este sexenio, independientemente de si te gusta o no Morena, o de izquierda o de derecha. Pero yo creo que aquí nadie podría estar en contra de que se haya aumentado el salario mínimo como desde hace mucho no se aumentaba. Se necesitó que la gente dijera, güey, no nos alcanza. O sea, se necesitó mucha presión social y se necesitó después un vehículo político llamado partido. Hubiera sido el PAN, qué bueno que lo hubiera hecho. Hubiera sido el PRI, qué bueno que lo hubiera hecho. No me importa quién lo hubiera hecho. En esta ocasión lo hizo Morena. Y pasó el aumento de salarios mínimos. Súper bien. ¿Qué nos enseña esto? Que la opinión pública, que nuestra propia movilidad, nuestra agencia como ciudadanos reales, más allá de partidos, sino como agentes políticos, marchando
participando en discusiones, yendo, si eres un especialista, yendo a dar tu aportación, etcétera, eventualmente llega a resonar, porque no hay de otra. A los políticos los votamos en su gran mayoría, gracias a Dios, y a los sistemas de lucha, porque pues si no, ¿cómo? Pero entonces hay que aprovechar que esos mecanismos se basan en el mandato popular, al menos en una democracia como la mexicana, y me parece que ha avanzado mucho este tema de que si la gente pide, y hay que también ser cuidadosos porque no siempre se utiliza para bien ese mandato popular, pero evidentemente sí es una ventaja el conocer y reconocer y nosotros afirmar que cuando las personas se movilizan, cuando una causa es justa y empieza a resonar y de repente un político dice, me voy a colgar yo la medalla, pues que se la cuelgue, no me importa, güey. El chiste es que traigamos los cambios políticos a la mesa reales. ¿De qué? De sistema. Ahorita las personas que llevan 4, 5, 10 años en la empresa donde estuvieron trabajando desde que iniciaron su carrera o a la postre terminaron generando una cierta antigüedad, tienen más días de vacaciones gracias a una ley. Si tú como individuo vas y le pides a tu jefe que te dé más vacaciones, yo hubiera querido que lo lograras, güey, año con año. No puedes. Pero si la ley obliga a las empresas, por dignidad humana, por derecho humano, a descansar más, todos, absolutamente todos los mexicanos que estén en su capacidad de trabajar, excepto por las empresas que siguen haciendo también sus truculerías, son truculentas y dicen, no te voy a dar tus días y te amenazan internamente y también váyanlos a denunciar, pues ya se volvió una cuestión constitucional. Se volvió una cuestión que a todos nos beneficia. Por eso es más importante el colectivo que el individuo. Por eso son más importantes las condiciones materiales que nos generan una condición personal, pero también colectiva. Por eso es mejor ir a marchar, con el respeto que me tienen, no lo dejen de hacer, que ir a rezar tú solito a tu cuarto. ¿Por qué? Porque al final el movimiento del mundo político se hace así, en las calles se hace así, desde los aparatos de resistencia que podemos hacer como el arte, como la denuncia, la crítica, la escritura, como el también participar en la política directamente, pero pues mantén tus ideales, ponte vigilante de qué es lo que necesita la gente, qué bueno que estás ahí, sé la persona, sé el aparato que lleva ese mensaje, que lleva esa voluntad, y aplícalo en efectivo, ahí donde la gente te dio tu voto. Ahí donde la gente realmente confió en ti. Tú te has convertido en un vehículo de esperanza de alguna manera de la demanda de muchas personas. Qué injusto sería que traicionaras eso. Y hasta ahí dejaría yo mi intervención ya con conclusiones, Mau, para no extendernos más. Y no sé si tú quieras agregar además tu análisis más la conclusión. Pues sí, realmente comparto pues prácticamente todo lo que has dicho. Aquí no les estamos diciendo que la parte de salud mental pues no es necesario, no sé, ir a terapia, por ejemplo, o ir incluso con un psiquiatra. O sea, al final pues sí hay aspectos clínicos, psicológicos, hay aspectos también químico-neurológicos que pues son importantes al momento de hablar con la salud mental. Isma y yo no somos psicólogos, no somos psiquiatras, entonces pues por eso no nos metemos en ese aspecto técnico. Sí vayan, pero evidentemente, pues sí, también todo este tema de salud mental tiene una implicación política, una implicación social, una implicación que podemos, pues, mejorar realmente, si, como tú bien dices, Isma, si comenzamos a hacernos dueñas también, claro, de nuestro propio, pues de nuestra propia agencia política, de a qué le estamos prestando atención, de por qué estamos luchando y de a qué le estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro dinero y todo este tipo de recursos que tenemos a la Y mano. fíjate, nada más, perdón, Mau, porque sí quiero también recalcar esta parte que mencionas, me hace muy importante. Todos hemos ido a terapia. Yo creo que muchas de las personas que hemos podido tener acceso, que es un gran privilegio ir a terapia, qué bueno que lo hemos hecho, qué bueno que lo sigan haciendo. No dejen de hacer eso, no dejen de tomar su tratamiento. No somos especialistas, lo que nosotros aquí aportamos es otra perspectiva también, para que ustedes no crean que son un fracaso como personas o como seres humanos. Realmente hay una sociedad que te demanda que prácticamente seas un robot. No, no somos robots, somos personas, necesitamos descanso, necesitamos felicidad, necesitamos socio para distendernos, necesitamos que literalmente el síndrome del burnout deviene de una carga excesiva de trabajo, de una explotación laboral que a veces nos autoimponemos por tratar de ser perfectos, de escalar más rápido un puesto. Güey, tu salud siempre va a ir primero. Créeme, de nada sirve tener dinero sin salud.
Y eso te lo podrá decir tu papá, tu abuelo, tu mamá, de verdad. A quien tú le digas eso, no te vas a equivocar en decírselo, y cuando alguien te lo diga no se va a equivocar en decírtelo a ti. Es una gran máxima y es una gran verdad. Y por otro lado, también me gustaría comentarles que hay actos políticos tan simples, que podemos hacer sin tener que entrar ni siquiera en el sistema de políticas públicas, como el hecho de que si hay una persona que trabaje como trabajador, trabajadora doméstica en tu casa, y tú lo inscribas como el patrón que eres al IMSS, estás haciendo un acto político de justicia con esa persona. Una persona que te ayuda a llevar tu día, que pone en orden también los asuntos que tú no quieres poner en orden o no puedes por tiempo, por lo que sea, pero tú tienes la capacidad económica. No solo se trata de una transacción, esa persona está haciendo por ti y tu familia. Eso entra dentro de la economía de los cuidados. Tú eres responsable también de esa persona. Tú tienes que tener la responsabilidad económica de darle a esa persona un día una pensión si es que se queda contigo toda la vida. Es un ejemplo muy simple. Si alguien tiene posibilidad de dar una beca a una persona, denle una beca a un chavo. No sabes hasta dónde esa persona va a regresarle también a la sociedad en un futuro. Puedes deducir impuestos a través de una organización que tú conoces o que tú puedes crear para dar becas, para dar algún tipo de beneficio a personas vulnerables, a algún grupo. Güey, hazlo, no pierdas tu tiempo pensando que los partidos políticos van a hacer todo, o los políticos en sí mismos. Si tú tienes la capacidad económica, que es la más preponderante en este sistema, para poder actuar políticamente fuera de un ámbito de dimes y diretes y de colores, hazlo. Hazlo porque no solamente es la forma más poderosa en que puedes trascender en los demás, sino que les da la oportunidad de tener una nueva forma de vivir. Y eso me parece lo más humano que podemos hacer por otros. Y con este último comentario, pues es momento ya de cerrar este episodio de Calabozos y Dragones. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.